¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición del noticiero del canal de televisión del Poder Judicial. Hoy desde el primer juzgado de garantía de Santiago, específicamente desde la sala 204, que trata exclusivamente materias de violencia intrafamiliar. Desde acá los invitamos a revisar los titulares. Funcionarios del Poder Judicial protagonizaron el segundo Festival de la Cultura y las Artes. Parlamentarios proponen ampliar prácticas para estudiantes de Derecho. Actualmente estas deben cumplirse en la Corporación de Asistencia Judicial. El talento y la creatividad fueron los protagonistas del segundo Festival de la Cultura y las Artes del Poder Judicial, esta vez organizado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. El frontis del Tribunal de Alzada fue el escenario de variados números artísticos conformados por funcionarios de todas las jurisdicciones del país. Con una muestra de antigüedades y 18 presentaciones artísticas, la segunda versión del Festival de la Cultura y las Artes del Poder Judicial reunió a más de 300 asistentes en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La exposición denominada Nostalgia Judicial exhibió diversos artículos que alguna vez fueron utilizados en el quehacer de los tribunales, como tinteros, timbres, llaves y expedientes. Valparaíso es capital cultural patrimonial, patrimonio de la humanidad, lo cual lo hace aún más representativo justamente de la cultura. Creo yo que fue muy bien elegido el lugar. El frontis del Tribunal de Alzada fue escenario de un recorrido cultural que repasó costumbres folclóricas representativas de cada región. Luego de la obertura a cargo del grupo anfitrión que ofreció una danza Rapa Nui, fue el turno del conjunto folclórico Tempestad, conformado por funcionarios de la jurisdicción de Puerto Montt. Por su parte, los ariqueños Raíces del Norte pidieron permiso a la Pachamama y al Tata Inti para iniciar el carnavalón. La presentación que hicimos es un carnavalón que es característico del norte de Chile, de las raíces, ¿no es cierto?, indígenas. Y bueno, ahí tenemos trote, tenemos tarqueadas, digamos, diferentes pasos, diferentes tipos de baile, pero son característicos de las raíces del norte de nuestro país. El rigor del clima y la lejanía también fueron ingredientes de varias presentaciones que destacaron la capacidad de vivir con alegría y sobreponerse a los obstáculos. Preparamos un cuadro relacionado con las danzas de la Patagonia y un poco la historia o cómo se vive o qué cosas se hacen en la Patagonia, nosotros dimos matices de cómo se esquila, por ejemplo, de cómo algunos juegos típicos como mostramos el truco. Consideramos que era apropiado hacerlo y además de alguna manera relacionarla con el aluvión que sufrió Atacama, con los padecimientos, el sufrimiento que tuvo la gente de ver a sus seres queridos fallecidos, heridos, y posteriormente el renacer. Obras de teatro, boleros, propuestas folclóricas e intervenciones musicales impregnaron de cultura la Corte de Apelaciones de Valparaíso, a través de un festival que fortalece el trabajo en equipo y genera nuevos lazos entre los funcionarios. Por ley, los estudiantes de Derecho deben realizar su práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial. Esto podría cambiar luego que un grupo de parlamentarios propusiera ampliar las prácticas de los egresados a otros organismos públicos y privados con el fin de agilizar los procesos de titulación. Para optar al título de abogado, los estudiantes de Derecho deben por ley cursar una práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia. Trabajan 6 meses sin percibir sueldo, asesorando legalmente a quienes no pueden pagar por estos servicios. Nos permite un contacto directo con los usuarios, las personas que la Corporación de Asistencia Judicial y sus abogados patrocinan en las causas. Y ver a personas en situación de vulnerabilidad que necesitan nuestra ayuda es una cosa éticamente muy fuerte para nosotros. El año pasado se titularon más de 3.000 abogados. Este año la cifra será similar. Este alto número de egresados genera listas de espera en la corporación para realizar las prácticas. Por ello, un grupo de parlamentarios propuso ampliar el campo de la práctica profesional a otras instituciones tanto públicas como privadas. Desde la corporación señalan que esta situación se debe a que reciben entre 150 y 180 postulaciones mensuales. Nosotros estamos asignando prácticas
a todos los postulantes en función de las preferencias que ellos nos indican. Cuando postulan, se solicita que indiquen a lo menos 10 preferencias de postulación para tener un abanico de posibilidades y asignar práctica. La iniciativa pretende modificar el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales para ampliar el convenio que la Corporación de Asistencia Judicial tiene con la Fiscalía, la Defensoría Penal Pública, el CERNAC y otras entidades públicas. Pese a estar abiertos a la medida, indican que extender la práctica a estudios jurídicos privados escapa de sus áreas de fiscalización. Es un poco complejo, básicamente porque también hay que analizar cuál es el requerimiento de los mismos alumnos. En el fondo, las universidades hoy día también algunas tienen cierto grado de especialización en algunas áreas y por tanto también a nosotros nos llegan los requerimientos de práctica que dicen relación con esa necesidad de especializarse. Pero si se pudiera expandir, por ejemplo, a Contraloría General de la República, al Tribunal Constitucional o incluso a la misma Corte Suprema o Corte de Apelaciones, como un asesor de un juez para aprender cómo el tribunal funciona desde adentro, me parece valioso y eso sí me interesaría. La iniciativa, que se encuentra en primer trámite constitucional, es analizada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. Abogado, presidente de la Corte Suprema y presidente de la República durante 2 periodos, Manuel Montt consolidó la transformación de las instituciones del país, dejó atrás el mundo colonial e incursionó en una sociedad republicana y capitalista. Su historia la conocemos en nuestra sección Grandes Juristas. El 18 de septiembre de 1851 asumió como presidente de la República Manuel Montt Torres, en el ya inaugurado Palacio de la Moneda. Sus estudios los realizó en el Instituto Nacional, lugar donde obtuvo el título de abogado y fue durante 5 años su rector. En 1840 llegó a la Cámara de Diputados y en el mismo año fue llamado al Ministerio del Interior. Su gobierno duró 10 años y fue el tercer presidente que gobernó por este periodo. Manuel Montt había estudiado Derecho en el Instituto Nacional. En esa época los cursos se impartían en el Instituto Nacional y después tenía que rendir un examen final, equivalente al examen de grado, examen que tenía que darlo en una comisión de la Universidad Real de San Felipe, que va a existir hasta la década a finales de la década de 1830. Bueno, Manuel Montt entró a estudiar becado al Instituto Nacional, bastante joven, y digamos, rápidamente logró ascender dentro de la labor docente en el propio instituto. A los 18 años fue inspector y paralelamente cursó sus estudios de Derecho. Manuel Montt ocupó numerosos cargos públicos, era catalogado como un hombre inteligente y a la vez autoritario, características que lo llevaron a ser líder del peluconismo. Convertido en el candidato oficial del gobierno, su elección desató un movimiento opositor. Tenía una personalidad bastante notable. Montt sí, era un hombre autoritario, o por lo menos, lo que se entiende como autoritario en realidad tenía que ver con un intento de cumplir fielmente la ley, ¿ya? En ese sentido, Montt estaba dispuesto a ocupar la fuerza si era necesario para mantener el orden, la disciplina, pero al mismo tiempo para que ese orden y disciplina estuviesen barnizados por el cumplimiento de la ley. Debido a su carácter autoritario y excesivamente conservador, generó oposición en algunos sectores de la opinión pública, especialmente en el sur, donde se levantó la candidatura alternativa de José María de la Cruz, que si bien fue derrotada por Montt, logró algunos votos en el sur y posteriormente, una vez elegido, encabezó una rebelión armada. La Ley Orgánica de los Ministerios, Ley de Municipalidades, Ley de Sociedades Anónimas, la Ley de Bancos y el Código Civil fueron parte de las obras legislativas que caracterizaron la presidencia de Manuel Montt, además de un crecimiento económico que llevó a una modernización del país, reflejada principalmente en el transporte y la educación. Manuel Montt va a estar desde muy temprano trabajando en las comisiones que van a redactar el Código Civil, pues es una obra fundamentalmente de Andrés Bello, pero donde hay una comisión. Entre ellos estaba Manuel Montt, José Gabriel Ocampo y otros tantos más que van a ayudar a Bello y van a analizar el trabajo que el mismo Bello hace durante estos 20 años, aproximadamente, poco menos, que dura la redacción del Código Civil. Al terminar su periodo presidencial, Manuel Montt asumió como presidente de la Corte Suprema hasta su muerte en septiembre de 1880. Su legado y servicio público hicieron que su nombre fuera plasmado en una avenida principal de Santiago. ¿Ha escuchado hablar de la tercería de posesión? La siguiente cápsula educativa explica esta figura legal y señala los casos en que puede recurrir a ella.
Cuando una persona sufre el embargo de sus bienes sin tener una deuda o ser aval, puede interponer una demanda por tercería de posesión y así demostrar que es un tercero ajeno al juicio que ordenó el embargo. Por ejemplo, si una madre es embargada por las deudas de un hijo que ya no vive con ella pero que figura con esa dirección, debe iniciar la demanda antes del remate de los bienes, asesorada por un abogado para acreditar que es la verdadera dueña. Para lograrlo, el abogado podrá presentar todos los documentos a fin de apoyar la demanda, como el certificado de residencia, cuentas de servicios básicos a su nombre, escrituras públicas, contratos y al menos 2 testigos. Luego de 8 días desde la presentación de las pruebas, el tribunal acogerá o rechazará la demanda por tercería. En este último caso, el embargado puede apelar a la decisión ante la Corte de Apelaciones respectiva en un plazo de 5 días. El Departamento de Bienestar del Poder Judicial en Valparaíso cerró su calendario anual de actividades con una jornada teatral abierta a sus funcionarios. Esta y otras noticias en el siguiente bloque de Contingencia. Más de 20 atenciones realizó el Bus de la Justicia en La Serena, visita que es parte de un recorrido que está realizando por el norte del país en la Plaza de Armas de la ciudad. 2 monitores especializados atendieron las consultas y entregaron orientación a los usuarios en diversas materias judiciales. Sin duda que este móvil tiene por objeto que la justicia, dar una muestra palpable, concreta, de que la justicia se acerque a la comunidad, que las personas tengan confianza en nuestros tribunales, que haya un acercamiento real. El Justicia Móvil repetirá su paso por La Serena el 29 de noviembre en el estacionamiento del Mall Plaza de la ciudad y de esta manera terminará su gira por el norte. Por tercer año consecutivo, el Departamento de Bienestar del Poder Judicial de Valparaíso cerró su calendario anual de actividades con una jornada teatral presentando el montaje Monona Bohemia Bar Musical. La verdad que nos sentimos orgullosos porque hemos logrado por tercer año consecutivo la única región que lo ha logrado hacer en 3 años y con una concurrencia importante. Esta vez fue una obra de teatro mixta con música y bueno, fuera de que fue muy bien logrado, muy interesante, lo que uno celebra es este tipo de actividades del Poder Judicial. Este montaje teatral fue especialmente valorado por el centenar de asistentes, no solo por constituir una invitación gratuita a disfrutar de la cultura, sino también porque constituye un nuevo hito que consolida la Corte de Apelaciones de Valparaíso como un espacio abierto a la comunidad judicial, que este año ha albergado muestras pictóricas, fotográficas y musicales. Más de 180 personas asistieron a la 6ª versión de las Jornadas de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, desarrollada en Puerto Montt, organizada por la Asociación Regional de Magistrados de los Lagos, la Universidad San Sebastián y la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío. Además, contó con el patrocinio de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. El encuentro académico tuvo como tema central el análisis del sistema recursivo en materia laboral y el nuevo sistema de relaciones laborales que contempla la reforma laboral, y fue inaugurado por el ministro de la Corte Suprema, Carlos Cerda, quien dictó una clase magistral sobre el recurso de unificación de jurisprudencia en materia laboral. El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, fue invitado al seminario minero Inversión y Diálogo para el Desarrollo, que tuvo como objetivo generar debate y aportar en la discusión sobre cómo se debe aprovechar el potencial minero del país. Creo que en la actualidad nos encontramos en un escenario que es digno de ser relevado porque creo que en pocos momentos de la historia estamos frente a una conversación constructiva de la sociedad chilena destinada a mirar hacia el futuro. Inclusión, diálogo y los escenarios futuros para los grandes proyectos mineros fueron los temas abordados en el encuentro al que asistieron variadas personalidades, entre ellas la ministra de Minería Aurora Williams, el expresidente Ricardo Lagos y la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. Aquí, en esta sala especial de audiencias del primer juzgado de garantía de Santiago, se realizan audiencias de comparecencia, donde el juez recibe personalmente a las víctimas de violencia intrafamiliar para hacer un seguimiento más activo de las causas.
Nosotros nos despedimos dejándolos invitados como siempre a que sigamos comunicándonos a través de las diferentes plataformas digitales del Poder Judicial. Que estén muy bien.